Buenas tardes a los que se vienen conectando. Estamos dando 5 minutitos a medida que se vayan conectando para dar toda la información de hoy. Habemos varios conectados para comenzar. Así que buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Escobar. Soy la docente que les va a realizar el módulo de farmacología de su curso de auxiliar de enfermería, perdón, de auxiliar de farmacia y bodega. ¿Ya? Este módulo consta de 8 clases, así que las siguientes 8 clases se las voy a realizar yo. Ya, para que me conozcan un poquitito. em, yo llevo ya casi aproximadamente como unos 2 o 3 años trabajando para Promundos Chile y dicto los cursos en algunas ocasiones de auxiliar de enfermería y ahora ya llevo con la experiencia de los que son de auxiliar de farmacia. ¿Ya? Soy enfermera, ya licenciada también en ciencias de la enfermería y actualmente me dedico a lo que es la docencia. Trabajo para un instituto realizando clases, además superviso prácticas clínicas y por las tardes me dedico a lo que es la relatoría para Promundos Chile. ¿Ya? Mi número de teléfono ya está incluido en el WhatsApp, así que ahí pude responderle algunos mensajes.
De ahora todo lo que respecta al curso en cuanto a lo que es materia, ¿cierto? Pruebas pendientes que tengan, ya lo pueden ver directamente conmigo. Todo lo que tenga que ver con el uso de la plataforma, ya con las personas encargadas que corresponden. Me imagino que ya han tenido algunas clases, así que el manejo de la plataforma ya no debiera ser un problema, ¿ya? Las pruebas voy a dar ahora las fechas. Ya voy a dar las fechas de las clases y de las pruebas. Para eso les voy a compartir un cronograma. ¿Ya? Em, Así que básicamente es. Así que mi número de teléfono está ahí, a disponibilidad de ustedes. Solo les recuerdo que los fines de semana no. Promundo no trabaja, por lo tanto los grupos quedan silenciados y eso también corre porque a veces hablan por interno, ¿cierto? Los fines de semana también corre el tema del feriado, ¿ya? Y, y en el día sí les pido paciencia, ya que como trabajo en el día, si es que no alcanzo a responder un mensaje muy rápido, ¿cierto? También a veces está la profesora Yesenia, em, que resuelve dudas, ¿cierto? Em, Inmediatamente, y si no es cierto, siempre me voy a dar el tiempo de contestarles, sobre todo el día que tenemos cercano a cuando tenemos la clase, que como ustedes saben, sus clases son los días lunes y los días miércoles, así que hoy día es la primera clase. Buenas tardes, ¿ya? Las clases son de las 7 de la tarde hasta las 21. Ya entre medio de cada bloque tenemos un pequeño break aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ya recuerden que si bien son relatorías, la gracia de que sean relatorías en vivo es que ustedes también puedan participar de la clase, puedan ir haciendo sus aportes, puedan ir revisando el material en conjunto con el relator y puedan resolver todas las dudas. ¿Ya? Lo que es el material de estudio y las pruebas, más las clases grabadas, que una vez que se termina la clase se da un tiempo, un par de horas, en el cual se procesa la clase a partir del Zoom y se sube a la plataforma. Así que aproximadamente cercanos como a las 11 12 ya están disponibles en la plataforma. Todo eso usted lo va a encontrar ahora en el módulo que se llama farmacología, que es el módulo 6. Les pido, cierto, que no se confunden. Hay uno que es muy parecido, pero que se llama la farmacia, que a veces se meten ahí. Ya, entonces por eso no encuentran las pruebas. Se parece un poquito el nombre, pero este es el módulo de farmacología. Entonces ahí van a encontrar los links de las pruebas, los links para las clases grabadas y el PDF que ya está disponible para estudio de ustedes. Les recuerdo que todas las pruebas es en base al material de estudio y que lo revisamos en clases. Independiente de que yo a veces les hable cierto un poquito más de la materia, ¿cierto? Siempre va a estar considerado del material de estudio. Em, Así que es. Ahora les voy a hacer la presentación de este programa, ¿ya? Para eso les voy a proyectar el cronograma. Denme un segundo. Ahí como que se anduvo quedando pegado. Voy a proyectar ahora el cronograma para la compañera que estaba preguntando cuándo son las pruebas. Nosotros tenemos 8 clases, que la primera es hoy, 13 de noviembre, que incluye, ¿cierto?, la presentación, una pequeña introducción a lo que es el módulo y comenzamos con la clase. Ya luego tenemos el lunes 18, donde vamos a ver un poquito ya más de la materia en cuanto a algunos tipos de efectos farmacológicos, ya. Em, y algunos efectos adversos y colaterales, ¿ya? También vamos a ir haciendo cada 2 clases una evaluación,
¿ya? Como es la materia al principio, sobre todo las dos primeras clases, es harta materia y bien denso, ¿ya? Después se empieza a poner como más fácil. Siempre la farmacología ha sido una rama, ¿cierto?, que implica bastante estudio y decidí, ¿cierto?, ir dejando las pruebas para el día siguiente. Cada dos clases se realiza una evaluación. Es decir, nuestra primera evaluación va a ser para el 19 de noviembre. Luego tenemos clases el día 20, donde vamos a ver los temas a tratar. Va a ser la farmacocinética y vías de administración. Luego el día 25 seguimos con la clase número 4 y número 5, perdón, número 3 y 4, y que seguimos con las vías de administración. Y el día 26 de noviembre es la segunda prueba de la clase 3 y 4. Luego nos corresponde el día 27 comenzar a ver lo que es la farmacocinética, y el día 2 de diciembre tendríamos la clase número 6. Así que la tercera prueba quedaría para el 3 de diciembre. Luego el día 4 de diciembre seguimos con la parte final de lo que es la farmacocinética, y el día 9 es nuestra octava y última clase, que esta tiene que ver con la clasificación de medicamentos y además con la farmacovigilancia. Y el día, aquí me corrí un poquitito, el 9 es el 10. La vamos a corregir. Al otro día nos tocaría nuestra última evaluación. Así que dos clases y a la semana, o sea, perdón, al día siguiente, nuestra prueba. Este cronograma igual se los voy a compartir en el WhatsApp, sobre todo para aquellas compañeras que escribieron que no se iban a poder conectar en la clase, para que tengan clarito cuándo son las pruebas. Nuestra primera prueba entonces es el 19 de noviembre de la clase número 1 y número 2. La prueba número 2 va a ser el 26 de la clase 3 y 4. Y el 3 de diciembre nuestra prueba de la clase 5 y 6. Y el 10 de diciembre la última prueba de la clase 7 y 8. Por lo tanto, este curso, que consta de 8 clases, va a terminar el 9 de diciembre y lo damos por finalizado al día siguiente con la prueba. Las pruebas son de alternativas, por ende ustedes tienen inmediatamente acceso a las preguntas que fueron contestadas de forma correcta o las incorrectas. Además tienen una retroalimentación que tiene que ver con la alternativa correcta. Ya les da la solución de la alternativa correcta una vez que usted haya terminado el cuestionario, y le entrega inmediatamente la nota. No hay problema si a veces quedan con alguna duda cuando da la prueba, de que la revisemos a la clase siguiente una vez que todos hayan dado la evaluación. Ya, em, todos los profesores trabajamos como la misma metodología, por ende ya se manejan igual, cualquier cosa igual me la pueden preguntar. Pero para recordarles, las pruebas duran 24 horas. Es decir, una vez que yo activo la prueba, usted tiene las 24 horas para poder dar la prueba, que tiene un rendimiento de 90 minutos. Es decir, usted abre el cuestionario dentro de esas 24 horas, tiene 90 minutos para dar la evaluación. Una vez que ha terminado el tiempo, las pruebas son cronometradas y se cierran automáticamente. ¿Ya? Con lo que haya contestado en ese tiempo, se envía igual y obtiene un resultado. Como son 90 minutos y tienen 24 horas, yo no aconsejo dar la prueba tan al final del límite del plazo, porque no le va a correr igual los 90 minutos. Son 90 minutos, si la prueba se cierra a las 12, son 90 minutos antes de las 12. Ya, si usted se conecta uno para las 12,
la prueba se cierra a las 12. Aunque tuviera 90 minutos, se acaba el tiempo y tiene que conectarse con al menos 90 minutos antes de lo que es la fecha límite para dar la prueba. Así que son 24 horas. Yo en general las pongo desde la noche para que duren toda la noche y todo el día. A las 21 horas vamos a dejar las pruebas activadas hasta las 21 horas del día siguiente. Así tiene para aquellos que tienen disponible la noche, los del día. Ahí usted se acomoda en qué horario dar su evaluación. Las evaluaciones tienen una oportunidad de darla, lógicamente es un intento y se envía esa nota, ¿ya? Em, Igual tienen derecho a dar una prueba recuperativa. Al final, cuando el módulo ya se haya acabado, para aquellas personas que por algún motivo justificado, ¿cierto? No pudieron rendir una evaluación, ya sea por una enfermedad, me pueden escribir para yo contemplarlos dentro de la recuperación. Si no pudo dar 3 pruebas, por ejemplo, porque estaba enferma las 3 semanas que ocurrió la prueba, el mismo día se deja solo un día y usted puede recuperar todas las pruebas el mismo día. Así que por eso en los casos que sean justificados y como extremos, yo recomiendo, ¿cierto? Ahí se evalúa em, el tema de la recuperación, ¿ya? Así que no sé si se les queda alguna otra duda, consulta. Las notas son automáticas y tiene una escala que va de acuerdo al puntaje de la prueba, ¿cierto? Ahí se le va transformando el puntaje en su nota inmediatamente. ¿Ya? Así que eso. Igual yo les recuerdo siempre el día anterior, como nos vemos la última antes de la prueba, voy recordando igual que tienen su evaluación. Ya. Gracias ahí por responder. Entonces estábamos todo clarito, 24 horas para dar la prueba. Ya no hay problema, chiquillos, que ustedes se acomoden a su horario para dar la evaluación, estando dentro de esas 24 horas. Yo siempre les recomiendo darla cuando se sientan bastante seguros y volver a releer el material, ya para que les vaya súper bien. Al principio quizás la primera prueba les parezca bastante, como les digo, es harta materia, por eso son hartas clases y los temas son bastante complejos. Así que es harta materia, pero aquí también es muy bonito aprender de lo que es la farmacología. Así que me imagino los que están haciendo el curso les gusta bastante el área y quizás se les sea bastante fácil. Quizás es solo para complementar el conocimiento a priori que ustedes ya conocen, para cierto ir capacitándose cada día. Ya, así que ahí después les dejo este cronograma una vez que haya terminado la clase para que ustedes lo tengan disponible y puedan ir guiándose de lo que fue la clase 1 hasta dónde llega la 2 para que puedan ver hasta dónde es el material de estudio. El PDF, cuando ustedes lo descarguen, está toda la materia, ¿ya? Solo que este cronograma está desglosado con cada parte que vamos a ver en la clase. Por lo tanto, es solo un PDF que es bastante, igual es un poco grande, extenso. Por eso cada clase vamos revisando algunas diapositivas y a partir de eso se realiza cada 2 clases, una evaluación, ¿ya? Así que eso. Si no hay más dudas, consultas, vamos a comenzar em, con la clase. Ya voy a proyectar la diapositiva. Denme un segundo, vamos a minimizar este y proyectar este. Como les decía, aquí está el PDF donde tiene su índice con todos sus contenidos y hoy día nos corresponde ver una introducción a lo que es la farmacología, donde vamos a estudiar
qué es, para qué nos sirven y sobre todo las distintas ramas y disciplinas que engloba la farmacología. Hoy día vamos a aprender que existen muchas ramas a partir de esta farmacología. Y luego vamos a ver por qué es importante conocer de la farmacología y qué es el efecto farmacológico. Hoy día vamos a revisar hasta alguna clasificación de fármacos según su forma de acción, ¿ya? Más adelante vamos a ver los distintos efectos adversos que existen, también la farmacocinética, em, las vías de administración de fármacos, clasificación de medicamentos según su mecanismo de acción, según su estructura química, su uso terapéutico o perfil farmacocinético. Además de una clasificación internacional que se llama ATC, que nos sirve para clasificar y agrupar de distintas formas los fármacos. Y por último, pero no menos importante, es revisar los conceptos y un poquito saber para qué nos sirve la farmacovigilancia, ¿ya? Así que todo este material lo tienen ustedes desde ya disponible. Solo pueden ir ahí marcando de dónde hasta dónde dura la clase para que puedan estudiarlo para las pruebas. Ya no es necesario que lo estudien todo de un montón, por eso lo vamos revisando cada clase de pequeños em, grupos de diapositivas. ¿Ya? Entonces vamos a ir un poquito con esta introducción. Siempre que hablamos de farmacología y decimos ¿y a qué se refiere? Siempre lo relacionamos, ¿cierto?, con la palabra también farmacia o fármaco. Solo que aquí tenemos una palabra compuesta que es una palabra que proviene del griego. Si bien estamos relacionados, tiene una palabra compuesta por la primera parte que nos habla del fármaco y después logia, que tiene que ver con el logos, que está relacionado con el estudio. En general, todo lo que termina en logia ya tiene que ver con el estudio de algo, ¿ya? Por ende, hoy vamos a aprender que la farmacología, de su forma etiológica, es decir, de dónde proviene su palabra, es del griego y que está formado por la palabra fármacon, que significa medicamento o droga. Entonces, por eso lo relacionamos harto con los fármacos, los medicamentos, cuando hablamos de forma farmacéutica, como que todo a veces lleva un poquito de ese nombre, porque lleva de este prefijo, ¿cierto? Que es el fármaco, que significa el medicamento o droga. Por ejemplo, la farmacia ya está relacionado con los fármacos, claramente, y ahí es donde nosotros los podemos encontrar. ¿Ya? Pero es distinto, ¿cierto? Un laboratorio farmacéutico donde se crean y procesan los medicamentos, ¿ya? Por eso estamos todo el rato hablando en el fondo de este medicamento o la droga. Y la que se encarga de este estudio es la farmacología, ¿ya? Entonces, la palabra significa el estudio o el tratado de los medicamentos o las drogas, ¿ya? Y por eso nos dice que una definición bastante aceptable de la farmacología sería que es el estudio o el tratado de las drogas o los medicamentos. Ya, así que ahí nos queda, hoy día sabemos de dónde proviene, de una palabra griega que está compuesta entre logos y fármaco, que está relacionado con el estudio o el tratado de lo que es el fármaco y los medicamentos. Por eso, cuando uno estudia una droga o un medicamento, nos vamos a encontrar que existen distintas ramas o disciplinas que se encargan cada una de ellas
de algo, pero preciso del estudio de estas drogas. Em, Como algunas como encargada del área de la farmacología clínica o la farmacodinamia o farmacocinética, van a aprender algunas de estas ramas que existen en el estudio de las drogas o los medicamentos. Por eso la farmacología la agrupamos como la palabra más grande que puede ir agrupando otras, ¿ya? Podemos decir que que la farmacología se define como el estudio de los medicamentos, lo que incluye su historia, su origen, sus propiedades físicas y químicas. Por eso es que existen tantas ramas también, porque cuando hablamos de todas las características que hay que estudiar en un fármaco, ya no solamente em, conocer cuál es su efecto, ya, sino que de dónde proviene, cuáles son las características, por ejemplo, para ver si es compatible con las distintas vías de administración, cómo viene ese fármaco, cómo es su presentación, qué elementos tiene, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso existen muchas ramas y donde se estudia el fármaco tanto en su historia, en su origen, sus propiedades físicas y químicas, su presentación, sus efectos bioquímicos que tiene y fisiológicos, además de sus mecanismos de acción, cómo se absorbe este fármaco, cómo se distribuye, cómo es su biotransformación y por último, su eliminación. ¿En qué consiste los usos terapéuticos que le damos a los fármacos? Así que podemos decir que la farmacología es básicamente un estudio completo, completamente e íntegro de todo lo que es un fármaco. Así que por eso es que tiene distintas áreas o disciplinas que se encargan del estudio para poder entregar de forma detallada todos los aspectos que más pueda englobarse de un fármaco. Por eso, cuando nosotros compramos un fármaco, nos entregan a veces un folleto tremendo y que viene hasta a veces hasta más de 3 idiomas donde nos habla de todo y más lo que se nos pueda ocurrir del fármaco, porque sabemos que son drogas, por lo tanto, y si algunas, cierto, son de venta libre o las que son con recetas, siempre uno debe conocer cómo está compuesto ese fármaco, cuáles son los efectos, aunque tengan un pequeño porcentaje de, de recurrencia a las personas, conocer lo que nos podría pasar si nosotros los consumimos. Así que por eso se encarga toda esta farmacología de entregarnos todo detalladamente en las indicaciones ahí plasmaditas en este folleto que trae. Es bien interesante revisar cuando uno compra un fármaco. Ya así uno va tomando conocimiento de lo que son los fármacos y además le facilita. A veces uno llega y se toma una pastilla, pero, por ejemplo, sabemos que un paracetamol es un medicamento que usted lo puede comprar todas las veces que quiera porque es sin receta, incluso es sin ir más, ¿cierto? Lo podemos encontrar a veces hasta en el negocio de barrio que tengamos cercano. Vamos y compramos un paracetamol que si nosotros le damos un buen uso, es un buen fármaco, pero si abusamos excesivamente de este uso, nosotros tenemos que tener claro que tiene como efecto secundario un efecto que es hepatotóxico, que a la larga si usted consume reiteradas veces o en exceso, ya mucha sobredosis, podría generarle un daño a su hígado, que ese daño pueda terminar de ser irreparable y perder la función hepática. Por eso cada fármaco hay ciertas dosis específicas que se pueden tomar. Por ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia hepática no le podríamos dar
Por este efecto, no le podríamos dar este tan simple paracetamol que podemos comprar en la vuelta de nuestra casa. Pero por eso es importante conocer de cuáles son los efectos, cómo se eliminan los medicamentos. Y, ¿cierto? Sabemos que el encargado por excelencia de recetar medicamentos es un médico, que para eso tuvo este ramo y sabe mucho más en profundidad tanto de las interacciones medicamentosas como de los efectos que provocan y así puede ir él recetando los fármacos, ¿ya? Así que por eso es tan importante saber todo este estudio tan íntegro y completo de lo que es un fármaco. Ya, dice que ya que la farmacología se encarga del estudio del fármaco, ¿cómo se puede definir entonces un fármaco? ¿Ya? ¿Qué nos imaginamos que es un fármaco? Ya sabemos un poquito por la palabra que los fármacos son drogas. ¿Ya? Ahora son drogas en este caso que tienen un principio activo que es el que, ¿por qué hablamos de drogas? Porque traen un principio activo que ese es el que logra en el cuerpo generar un cambio. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene dolor, ¿cuál el efecto que genera esta droga? Es que le quita el dolor. ¿Ya? Actúa sobre los receptores del dolor, por ejemplo. Entonces provoca un cambio fisiológico en el cuerpo de la persona y que en este caso está hecho con un fin terapéutico, ¿ya? Que es aliviar un dolor, ¿ya? Em, Hay pequeñas diferencias porque algunos hablamos a veces cuando por los compuestos que traen y cuando ingresan al cuerpo, más adelante vamos a ir viendo esa diferencia porque hablamos incluso a veces como de un profármaco, cuando entran como de forma inactiva o activa los medicamentos, ahí hablamos o de fármacos o de medicamentos, o ya sabemos que yo les decía que que por qué les acercaba esta palabra, ¿ya? Porque ya sabemos que la farmacología está compuesta por esta palabra que tiene el sufijo fármacon, significa medicamento o droga, ¿ya? Entonces, por eso nos dice que si la farmacología se define como el estudio de los medicamentos o las drogas, nos dice, entonces, ¿cómo podemos definir un fármaco? Y dice que un fármaco se define como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel ya sea molecular, ya de nuestro organismo. Entonces, tenemos aquí un fármaco y este fármaco es el que provoca una alteración del funcionamiento a nivel molecular, específicamente a nivel del protoplasma, em, que nos dice que es decir, a toda la célula en conjunto. Es ahí donde este fármaco va a ser su efecto. ¿Ya? Entonces, por eso lo definimos como esta sustancia, toda sustancia química que puede generar esta alteración al funcionamiento en el organismo. Y eso también los hace las drogas, ¿ya? Por eso hablamos de estudios de medicamentos o de drogas, ¿ya? Y dice cuáles son las diferentes ramas y las disciplinas que engloban la farmacología. Existen muchas, ya nosotros sabemos desde que incluso existen diferentes ramas de la farmacología que se dedican al estudio de lo que son los medicamentos, los principios activos de medicamentos de origen natural. Antiguamente la mayor cantidad de la medicina nosotros nos basamos en cuanto a la medicina occidental, ya, pero aún existe gente que recurre a lo que es la medicina natural. Sabemos que existen las farmacias que son homeopáticas, que venden medicamentos en base a lo que son los principios activos
extraídos desde la naturaleza. Por eso tenemos medicamentos que son de origen natural, otros de origen sintético. En los naturales tenemos de origen vegetal o animal. Y ya los sintéticos, ahí, por eso hablamos de sustancias químicas. Ya, incluso antes sabemos que antes que existiera toda la medicina occidental, también teníamos la medicina que estaba en base a, por ejemplo, a los chamanes, ¿cierto? Y desde hoy, ¿cierto? Nosotros tenemos estas distintas ramas por las cuales hoy en día podemos realizar este estudio de estos fármacos, o de estos medicamentos, perdón, o drogas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la farmaconoxia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología y finalmente la farmacometría. Em, ¿Ya? Y estas son unas de las pocas ramas que engloban lo que es la farmacología, ¿ya? Porque si nosotros nos vamos a una literatura mucho más extensa y usted comienza a investigar, aquí hay las como las más específicas que nos van a servir en el contexto de este curso y para su vida diaria, pero tenemos incluso otras ramas ya mucho más complejas todavía en lo que es el estudio de las drogas. Sabemos que incluso las drogas siempre se están creando nuevos a medida que los microorganismos mutan, ya que aparecen patologías de origen desconocido. Siempre se están realizando estudios y creando y sintetizando nuevas drogas y que sabemos que para todo eso se realizan ensayos clínicos donde y se aprueba la utilización de este fármaco, ¿ya? Porque siempre hay que evaluar el beneficio que trae para las personas versus los efectos adversos que pueda provocar, ¿ya? Así que ahora vamos a revisar en detalle de qué sirve cada una de estas ramas, ¿ya? Hoy día vamos a revisar hasta aquí de materia, ¿ya? Así que vamos ahora a las 8 nos vamos a tomar un pequeño descanso, son un cuarto ya para las 8. Nos vamos a tomar un pequeño receso para que ahí refresquen un poquito la mente. A esta hora a veces resulta ser un poquito cansador, sobre todo para aquellos que trabajan, así que se aprovechan, ¿cierto? Ahí para que estén bastante atentos, ¿ya? Por la neurociencia nosotros está comprobadísimo que los periodos de atención no son tan extensos, ¿ya? Y por lo general siempre son como más en la mañana. Así que al menos que se me mantengan despiertos a esta hora del día, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera rama de la farmacología, que es la farmaconoxia, ¿ya? Dice que esta corresponde a la rama que se encarga de estudiar el origen, las características, la estructura anatómica y química de las drogas naturales, ¿ya? Esa es la gracia de esta rama de la farmacología. En el fondo, ¿cómo la podemos definir? Como la ciencia que se encarga de realizar un estudio profundo que implica tanto el origen, las características, la estructura anatómica y física de todas aquellas drogas, ya en que los principios activos sean de origen natural. ¿Ya? Incluso sabemos que en algunos centros de salud de primarias que son de atención familiar, por ejemplo, practican harto lo que son las fitoterapias que tienen que ver con, con la preparación algunos de aceites terapéuticos. Ya de a poquito igual el uso de las hierbas medicinales de a poquito se trata de respetar lo que es también la interculturalidad en salud. Ya siempre hay que respetar las creencias en salud,
Y hay personas que siempre dicen cuando encontramos que incluso se curan las heridas, por ejemplo, con el agua de matiko. El punto está en saber cómo prepararla, ¿ya? Sí podemos utilizar y existe una parte, una rama de la farmacología que se encarga de este estudio, pero no es lo mismo sacar la hoja del árbol y ponérsela sobre una herida, ¿ya? Porque ahí aumentamos el riesgo de que la herida se infecte a que la herida realmente entregarle del matico las propiedades cicatrizantes que tiene, ¿ya? Así que para ello, para darnos todas las indicaciones acerca de estos principios activos de origen natural, está la farmaconoxia. Hay personas que se encargan mucho de este estudio porque no son muy amigas del consumo, así como existen las personas antivacunas, también las que les provoca como un poquito de rechazo tanto medicamento sintético, ¿ya? Así que ahí tenemos distintas opciones según las creencias. También tenemos una rama de la farmacología que más adelante nos vamos a encargar de estudiarla en mucha más profundidad. Por ahora, ustedes solamente se van a acordar bien de este dibujito y de las partes que tiene, ¿ya? Porque después vamos a explicar cada una de estas partes mucho más detallada y es la farmacocinética. Esta rama de la farmacología es la encargada de estudiar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. ¿Y por qué aquí nos aparece esta palabrita que se llama LATME? ¿Ya? Porque es una mnemotecnia que nos sirve, es una abreviación que nos sirve para recordar todos los pasos em, que el organismo le hace a los fármacos una vez que ingresan. Por eso aquí nos sale una persona que simboliza el organismo, un fármaco. Cuando este fármaco entra en contacto con el organismo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es liberarse de su forma farmacéutica, de cómo viene aquí. ¿Ya? Luego, ¿qué debe ser? Absorberse. Luego debe metabolizarse y luego debe distribuirse, perdón, metabolizarse y además debe excretarse. Por eso es una forma de aprendernos la A de liberación, la D de absorción, la D de distribución, perdón, la M de metabolismo o biotransformación y la E de excreción. Entonces, esta rama les tiene que quedar súper clarita, saber que es la rama encargada de estudiar en el fondo todo lo que el cuerpo le genera a las drogas, ¿ya? Para que usted pueda eh, generar, ¿cierto?, el efecto que hace el fármaco tiene que pasar por esta farmacocinética. Ya cuando usted se toma un fármaco, no es que se lo tome y se libera simplemente, sino que pasa por varios pasos más, que más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Ya? En cambio, tenemos por otro lado la farmacodinamia. Y la farmacodinamia es la encargada del estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Ya? Es decir, lo que todo lo que el fármaco ejerce sobre el organismo. Por eso nos dice que es el contrario de la farmacocinética. En la farmacocinética va a ser la encargada de estudiar lo que el cuerpo le ejerce a las drogas. En cambio, acá es el efecto que ejerce el fármaco o las drogas sobre el organismo. También tenemos otra rama que es la farmacotecnia, que es la rama encargada de ver la preparación y la distribución de las drogas o fármacos. Ya luego tenemos la farmacoterapia, que es aquella que se ocupa del uso de los fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades.
Y nos dice que aquí ya vemos la relación que existe entre un fármaco y la enfermedad, ¿ya? Em, Así que, ay, se me fue, íbamos aquí. Em, Tenemos entonces, vamos a ir repasando. Tenemos la farmaconoxia, ¿cierto? Que es la que se encarga del estudio de los principios activos de las drogas naturales. La farmacocinética, que es la que se encarga de estudiar todo lo que el cuerpo, los procesos tanto físicos como químicos, ya que sufre el fármaco cuando entra en contacto con el organismo, es decir, todo lo que el organismo le hace al fármaco. La farmacodinamia ya es el contrario, es todo el estudio de lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, ¿ya? Y la farmacoterapia, ¿cierto? Aquí se usa, ¿cierto? El estudio del uso de los fármacos con el fin de tratar, ¿cierto? Em, las enfermedades. Por eso hablamos, ¿cierto? De terapia farmacológica cuando nos da el doctor, ¿ya? También tenemos la rama de la farmacología que se llama la farmacología clínica y que en este caso se encarga del estudio de las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como evalúa las drogas y los tratamientos de las enfermedades. Ya en el fondo, ¿de qué se encarga la farmacología clínica? Es de evaluar la eficacia y la seguridad de, de los efectos terapéuticos que hacen los fármacos, ¿ya? Por eso nos dice que estudia las acciones farmacológicas tanto en hombres sanos como en hombres enfermos, así como la evolución de las drogas en el tratamiento de estas enfermedades. Em, Luego tenemos la farmacología molecular, que en este caso se encarga de estudiar las interacciones del fármaco en el organismo, pero como su nombre lo dice, a un nivel mucho más elaborado, que es a nivel molecular, ya de forma específica. Sabemos que los fármacos a veces existen muchos receptores ya donde van a actuar a nivel molecular. Ahí es donde está la farmacología molecular. También tenemos la toxicología, que si bien aquí se nos escapa también un poquito como del nombre con el fármaco, pero también es una rama que deriva de la farmacología, ya que ésta se encarga del estudio, ¿cierto? eh, de los efectos venenosos y de los efectos adversos de lo que son los medicamentos. Ya aquí estudia todo, ¿cierto? Las sustancias que puedan ser venenosas o nocivas para el ser humano. em, Incluyendo su fuente, o sea, de dónde proviene, el efecto que provoca y también son los efectos toxicológicos que provocan los medicamentos. Ya acá en Chile, nuestro centro de referencia de toxicología, lo conocen, está en Santiago, obviamente, se llama el CITUC. Y en todos aquellos productos, por ejemplo, de limpieza o incluso los medicamentos, ya cuando nos vemos enfrentados a alguna intoxicación, incluso en los hospitales, por ejemplo, no sé, llega intoxicado un paciente con tal cosa, nuestro centro de referencia es el SITUC. Y uno puede llamar y le dan los primeros auxilios que uno puede aplicar, ¿ya? Em, Así que eso. Ahí tenemos ya la mayoría de nuestras ramas que tenemos. Vamos a revisar la farmacometría.
para ir terminando, para darnos nuestro recreo, y nos dice que la farmacometría es la rama de la farmacología que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. ¿Ya? Aquí tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es el efecto que realiza, cómo fue la magnitud del tamaño del resultado que se obtuvo, ¿no? Dice que las ramas y disciplinas son importantes dentro de la farmacología y es importante que las conozcamos, em, por lo menos el concepto, pero las ramas que debemos hacer mayor énfasis, como les decía adelante, es la farmacocinética. Por eso en una clase más adelantada vamos a ver en sí todo el sistema LATME en completo, ¿ya? Y la farmacodinámica, farmacodinamia de la que estamos hablando, la que vamos a hablar mucho más adelante, ¿ya? Estas dos ramas, farmacocinética y la farmacodinamia, vamos a hablar en detalle, puesto que son las que nos aportan mayor información relevante para los usos de los fármacos y que son mucho más atingentes que ustedes manejen, ¿ya? Dice que ahora que conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco, podemos definir otros conceptos más relevantes, como por ejemplo lo que es la acción farmacológica y el efecto farmacológico. Como que todo va ligado y todo gira en torno a la farma, ya al fármaco, que en este caso es la droga o el medicamento. Dice que la acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo, ¿ya? Y que el efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica, ¿ya? Es decir, ¿se acuerdan que el fármaco lo definía como cualquier droga o medicamento que iba a hacer un cambio, un efecto en el organismo? Ya, ese es el fármaco, que lo que hace, ¿cierto?, es aplicar su acción farmacológica. Por eso dice que la acción farmacológica es la acción que hace el fármaco, se define o alude como la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. Y que el efecto farmacológico es la manifestación de esa acción farmacológica. ¿Ya? Em, es decir, es donde se produce la alteración de la función del organismo, ya que es donde se produce la manifestación de esta acción farmacológica. Es decir, el fármaco va, hace este cambio, su acción farmacológica, y el efecto del fármaco es ver, ¿cierto? La, la manifestación de esto. ¿Ya? Nos vamos a tomar un pequeño recreo y luego vamos a continuar con la materia. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Si quieren me la pueden hacer a la vuelta del recreo, no hay problema. ¿Ya? Y seguimos avanzando. Hoy día solo vamos a revisar 7 diapositivas, ¿ya? Y que esta sería la primera clase que dejamos para juntarla con la clase del día lunes y ya el martes de la semana siguiente sería nuestra primera prueba, ¿ya? Así que vamos a darnos un pequeño descanso y volvemos.
Después de este pequeño descanso, vamos a continuar con la clase. Habíamos quedado avanzando en nuestra literatura. Habíamos revisado algunos conceptos como lo que era la farmacología, el fármaco, y las distintas ramas y disciplinas que engloban la farmacología. Luego de eso, llegamos hasta la parte, antes de irnos a recreo, la compañera nos había hecho una consulta. Ya yo empecé a definir conceptos que a veces suele ser parecido, pero que van, porque van de la mano. ¿Cómo dónde está? Ah, que no encendí la cámara. ¿A eso se refiere o en qué parte? ¿Pero la pantalla la ven? Ah, no, que no tengo puesta la cámara, pero denme un segundo, la voy a poner. Ya, pero lo importante es que puedan ver la pantalla, que es lo mismo que su PDF, para que se vayan guiando y que también escuchen bien. ¿Ya? Ya, la pantalla ahí está compartida, así que la pueden ver. Ahí casi mi silencio ahora. Y ahí está la cámara. ¿Ya? Bueno, como les decía, entonces a veces suena un poquito engorroso el tema de lo que es la farmacología, porque son muchos términos muy parecidos, ¿ya? Por ejemplo, acá nos habla, ¿cierto?, de la acción farmacológica y del efecto farmacológico. Lo primero que tenemos que saber es que son conceptos distintos, ¿ya? Y uno es, ¿cierto? Lo primero que va a ocurrir, que es la acción farmacológica, es decir, lo específico donde el fármaco va a ir a generar esta modificación en el cuerpo para poder dar un efecto farmacológico, es decir, lo que ocurre después de que el fármaco hizo su acción. Por ejemplo, un ejemplo así muy básico. La mamá, ya la acción. ¿Qué acción cumple la mamá? Es poner el orden, ¿cierto?, a los niños. ¿Cómo veo reflejado esa acción que hizo la mamá? En algo medible. ¿En qué? En que el niño se portó bien. ¿Ya? Ahora, si lo llevamos a un fármaco, a ver, un fármaco bien conocido por ustedes, el ibuprofeno. El ibuprofeno sabemos que es un antiinflamatorio, que es analgésico también y que también nos ayuda a bajar la temperatura. Pero ¿cómo lo hace? Primero, ese es el efecto que hizo el fármaco, lo que nosotros podemos medir, podemos observar, ok, me dolía, tenía inflamada la pierna, me tomé el antiinflamatorio y se desinflamó. Eso fue el efecto que el fármaco creó. Pero para que hubiera ese efecto, previo tenía que estar la acción de este fármaco. Es decir, que el fármaco hiciera el efecto farmacológico en el fondo, ¿ya? Pero para hacer ese efecto que usted vio y que lo puede medir y que en medicina es tangible, por ejemplo, si me baja un fármaco la temperatura, ¿qué hago? La mido con el termómetro, ¿ya? Si me sirve para bajar la fiebre. La inflamación, ¿ya? El dolor lo podemos valorar a través de la escala, de cuantificar a través de la escala ENA, preguntándole al paciente si disminuyó el dolor. Pero para que los fármacos nosotros podamos ver ese efecto farmacológico o medirlo, tiene que haber una acción farmacológica. El ibuprofeno, entonces sabemos que es analgésico y antiinflamatorio, pero para eso tiene que hacer su acción farmacológica, que es generar este cambio, ya sea a nivel biológico o molecular del organismo, donde va a dar como efecto que a mí se me desinflame o se me quite el dolor. Por ende, la acción farmacológica tiene que ver dónde el fármaco va a ir a hacer esta acción, ¿ya? Es decir, dónde va a ir a actuar, perdón. Por ejemplo, para disminuir el dolor y la inflamación, el fármaco tiene que ir específicamente a unos receptores que tenemos en nuestro cuerpo y ahí lo que genera inhibe la producción de estos receptores, de estas prostaglandinas que tienen que ver con el dolor cuando uno se va alterada. Es decir,
Mi cuerpo está produciendo muchas de estas prostaglandinas que me provocan el dolor. ¿Qué hace este fármaco? Va ahí a esa parte de esa célula que la produce y le dice, para, cálmate, no puedes producir más porque se está manifestando a través de la inflamación y el dolor. Ahí hizo su acción farmacológica, fue como la mamá. El niño se estaba portando mal, le dijo, cálmate, pórtate bien. ¿Qué efecto vimos reflejado? Que el niño se portó bien. Entonces este fármaco viajó, fue hasta donde estaba la producción de prostaglandinas, le dijo, cálmate, ¿cierto? Deja de producirlas, las disminuyó y a mí mágicamente como efecto de eso se me salió el dolor y se me desinflamó, ¿ya? Así que siempre va primero la acción farmacológica y después el efecto. Decir, primero tenemos que generar un cambio con este fármaco a nivel celular o molecular y después vemos los efectos como los resultados. Ya no sé si ahí quedó más clarito para la compañera y para todos. Como le digo, juega un poquito, a veces las palabras son como muy parecidas, pero acuérdense, acción es lo que voy a ir a hacer para generar, ¿cierto? El efecto, ¿ya? Siempre va una y primero y después la otra. Súper. Vamos a continuar entonces ahora, ¿cierto? Porque cada vez le vamos sumando un poquito de dificultad, pero nos va, ¿cierto? Ahí vamos resolviendo, ¿ya? Dice que entonces estábamos resolviendo la duda entre la acción farmacológica y el efecto farmacológico. Para lo anterior, debemos comprender que toda droga o medicamento, para que pueda hacer su acción farmacológica, chicos, un medicamento o droga tiene un principio activo, que ese es el encargado de ir a hacer esa acción farmacológica y posterior efecto farmacológico, ¿ya? Y este se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que porta las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia. En otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar una enfermedad u otro tipo de trastorno. Es, por decirlo así, es como la droga pura, porque sabemos que un medicamento no está solamente compuesto por principios activos, es decir, solo la droga, ¿ya? Sino que tiene que tener algo que le dé forma, algo que le dé color, algo que también le ponga un poco de sabor, porque sabemos que los medicamentos son malos, sobre todo para que tenga aceptabilidad con lo que son los niños. Entonces es importantísimo todo el resto que conforma el medicamento. Pero lo que en sí, nosotros a veces hay medicamentos muy malos. Y eso pasa mucho con la compra de los medicamentos genéricos. A veces nosotros en los medicamentos genéricos nos sale más barato el fármaco porque a lo mejor la pastilla es más molesta, el comprimido es muy grande, no tiene un buen sabor, visiblemente, hasta visiblemente es más fea, pero trae lo que necesita, que es el principio activo. Ya a diferencia de otro con nombre comercial y que vale un poquito más de dinero, a veces hasta como que viene una señorita dentro del fármaco y nos da el medicamento, ¿ya? Entonces, ahí nos juega un poquito, ¿ya? Para que aprendan la diferencia de lo que nos sirve del fármaco. Hay algunas cosas que a veces están de más, pero como les digo, para la aceptación del público, por ejemplo, a un niño no le podemos dar un comprimido tan grande o que no tenga un buena aceptación visual y palativamente, que él lo sienta como que es amargo, no vamos a ni caso que se lo tome, ¿ya? Entonces, el medicamento o droga está compuesto por este principio activo que va a ser el encargado de ir a realizar cierto em, va a poder tratar, prevenir o curar esta enfermedad. Dice que un principio activo genera un efecto que puede medirse en un ser vivo. Puede tener un origen animal, vegetal o haber sido sintetizado de manera artificial por el nombre. La denominación de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que pueden formar parte del medicamento, pero que no provocan efectos medicinales, conocidos como, ¿cierto? Esta otra parte que trae el medicamento se llaman los excipientes. Todo lo que yo le hablaba de darle forma, sabor, color, lo engloba los excipientes, ¿ya?
A veces tenemos excipientes que incluso nos sirven para mejorar, decir, para mejorar ¿cómo se llama? La aceptabilidad del paciente. Por ejemplo, a veces hay medicamentos que yo me lo tomo, por ejemplo, un ibuprofeno y me genera mucha gastritis. A alguien, cierto, se le ocurrió, dijo, le vamos a poner a este medicamento una recubierta gelatinosa para que esa persona no le provoque gastritis, pero esa cubierta no me genera, no me quita el dolor, no me hace nada, solo protege la mucosa gástrica de no hacerlo, por ejemplo, tan ácido. Ya por así decirlo, no genera un efecto farmacológico, no me va a bajar la fiebre, nada, sino que simplemente lo hermosea y le da otras características. Ya, pero en sí lo que genera el cambio y cura la enfermedad es el principio activo. Dice que en la formación de los medicamentos se combinan principios activos con excipientes. Los excipientes permiten estabilizar los principios activos o favorecer su absorción por parte del organismo. Hablando de estas recubiertas entéricas, a veces vienen recubiertas que son para prolongar la, el efecto del fármaco. Y a veces como nosotros no lo sabemos, no nos gustan de las cápsulas esas recubiertas gelatinosas, ¿ya? Y son recubiertos algunos entéricos, es decir, que protege el estómago, otro que son recubiertos de acción prolongada. Y nosotros más y la abrimos y nos tomamos lo que está dentro. Sí, perfecto, nos tomamos el principio activo, pero le quitamos todo lo otro por lo que pagamos del fármaco, sobre todo los medicamentos que tienen efecto prolongado, esa protección. La idea es no romperla, porque al fármaco, al entrar inmediatamente en contacto con los jugos gástricos, van a aprender más adelante que hay partes del fármaco que se inactivan. Y esa cubierta trae esa gracia de que pueda pasar por boca la mayor cantidad del tiempo sin inactivarse. Porque lo que se empieza primero a digerir y a mojar, ¿cierto? Al estar en contacto con la boca va a ser esa cubierta. Por eso, una vía de administración de medicamentos son a través de sondas nasogástricas. Y la literatura nos dice, y los fabricantes, que estos medicamentos que les nombro, porque para ir por sonda deben ir macerados, es decir, molidos. Los comprimidos o las cápsulas, que no son indicadas para administrarlas por esa vía, por la sonda, porque no le podemos quitar esa recubierta, ¿ya? Y cuando los tomamos de forma oral, menos, ¿ya? Así que siempre cada vía de administración con su fármaco y consumirlo como nos dice el fabricante, ¿ya? Así le vamos a dar un buen uso y vamos a ver realmente la efectividad de lo que son los fármacos. ¿Ya? Entonces siempre un medicamento, perdón, un medicamento va a estar compuesto por un principio activo más los excipientes que se encargan de estabilizar a los principios activos o favorecer su absorción en el organismo. Dice que, por ejemplo, en un principio activo puede saborizar, diluir, aglutinar o desintegrar em, ya los principios activos. Dice que a partir de esta combinación se crean productos farmacéuticos como jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, grajeas, ungüentos y cremas. Ya a veces sabemos que, por ejemplo, tenemos al aciclovir, que es un antiviral que de acuerdo a los principios activos que éste tenga, vamos cambiando su ahí, vamos creando distintos productos. Ya si le echamos algunos excipientes que me lo dejen sólido, le den una forma, lo podemos transformar en un comprimido y se administra vía oral. Pero si lo necesito tópico, lo creo en una crema o en un ungüento y me queda para aplicarlo. Pero, cierto, si lo necesito que sea más rápido, lo creo endovenoso. Y así existen distintas presentaciones también de los fármacos, ¿ya? Dice que los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, como de anestesia, de analgesia, acción antibiótica, antiinflamatoria, entre otros. Los médicos a menudo recetan medicamentos basados en principios activos para mitigar el dolor, combatir infecciones o reducir
inflamaciones. Que si se dan cuenta, aquí me nombra como por así decirlo, la acción farmacológica y luego el efecto. Por ejemplo, un antiinflamatorio, ¿cierto? Un antibiótico. La acción, ¿cierto? Es la acción antibiótica y va a los receptores y, no sé, elimina el microorganismo y el efecto que hace combate la infección. ¿Ya? Y nos queda también otro ejemplo bien clarito. Entonces dice que los excipientes en las formas farmacéuticas cumplen diversas funciones esenciales para la eficacia y la seguridad de los medicamentos. A continuación vamos a detallar algunas, ¿ya? No siempre un excipiente, ya, no siempre vamos a pagar por un medicamento por gusto, ya. A veces hay excipientes que son necesarios, ya, porque nos generan estabilidad en el fármaco y eso a veces implica tener que dar menos dosis, ya. Así que es bastante interesante esto de los excipientes, ya porque cada una cumplen diversas funciones. No solo están ahí para hermosear simplemente el fármaco, ¿ya? Sino que tienen distintas funciones que son esenciales dentro de un fármaco y de la acción que va a generar y sobre todo de ver el efecto que genera, ¿ya? Por ejemplo, una función esencial que tienen algunos excipientes es aumentar el volumen y dar forma. Dice que los excipientes permiten que los principios activos se presenten en dosis adecuadas, por ejemplo, en comprimidos. ¿Ya? Al estar en comprimidos y al agregarle más excipientes, ya lo que se logra es aumentar el tamaño del fármaco y eso me va a favorecer lo que es el manejo y la administración. Imagínese una señora adulta mayor y corta de vista y que los medicamentos vengan en una presentación que sea muy, pero muy pequeñita. Va a ser fácil su manejo, uno lo saca del empaque y ya se le cae al piso inmediatamente de lo pequeño. Por eso a veces los comprimidos tan grandes cuesta a veces uno tragárselo, pero está hecho con ese fin, de que uno pueda tomar la pastilla y que la pueda visualizar al menos. Hay unas pastillas que son bastante grandes que en general siempre los adultos mayores se quejan mucho, que es la metformina de 850 en el genérico. Es como una pastilla bien grandotota, ¿ya? Pero esa es la gracia, que la pueda manipular y sea fácil su administración. En otros excipientes que pueden hacer mejorar la estabilidad. Dice que el excipiente protege a los principios activos de la degradación causada por la luz, la humedad o el oxígeno. Esto garantiza que los medicamentos mantengan su potencia y su eficacia durante su vida útil. Incluso a veces sabemos que cuando vienen, ahora que veo estas cápsulas, a veces vienen los fármacos y adentro viene como un sobrecito que es el que se encarga también de mantenerlos como los que vienen en un frasco y no en una tableta, ¿ya? Así que tiene bastantes excipientes que ayudan a mejorar, ¿cierto? La recubierta, por ejemplo, algunos incluso protegerse de la luz. Incluso el fabricante, cuando sabemos que el fármaco es fotosensible, todos aquellos fármacos donde la botellita en la que vengan son es como café, ¿ya? Porque el fármaco es fotosensible y se va a inactivar. Entonces, algunos principios se encargan de ayudar con esto a mejorar su estabilidad y que duren mucho más tiempo. También algunos fármacos van a facilitar la liberación, ¿cierto? Perdón, algunos excipientes van a facilitar la liberación del fármaco. Dice que estos controlan la velocidad de disolución y liberación del principio activo en el organismo. Por ejemplo, en las cápsulas, la cubierta gelatinosa se disuelve gradualmente para ir liberando el fármaco y que no se inactive y que pueda llegar, cierto, ahí al nivel molecular para que pueda hacer su acción y después su posterior efecto farmacológico. Así que ahora ya saben, aunque no les guste la sensación pegajosa de estas cápsulas,
las que tengan, ¿cierto? Estas cápsulas gelatinosas es por algo. O es recubierto entérico, ¿cierto? O es una cubierta que va a ayudar a que el fármaco va a controlar la velocidad con la que se libera el principio activo en el organismo. Así que ahora darle buen uso y si pagamos por un fármaco, ¿cierto? Tomarlo completo y según la indicación del fabricante. También mejorar la palatabilidad. Aquí netamente con lo que es el gusto. Dice que los excipientes pueden mejorar el sabor y la textura de los medicamentos, ya sea líquidos o masticables, lo que facilita su ingesta y sobre todo, como le decía, la aprobación en los niños, que es una población bastante crítica, por así decirlo, de los fármacos y en los adultos mayores igual. Ya como que con el paso de los años también hay que dar un medicamento que sea bien, bien tolerado. ¿Ya? Los niños, ya, por ejemplo, yo a mi hijo le doy el paracetamol de niño todavía, netamente porque le encanta. Viene en una presentación que es de frutilla y masticable. Para él es como un premio tomarse uno. Pero si le doy el blanco, que debe tragárselo, es como una tortura. Dice que sabe horrible, pero el otro es como un dulce prácticamente. Los jarabes, ya los que son con extractos de miel o, o que son mucolíticos y tienen saborizados, también mucha aceptación por los niños. Incluso los antibióticos como la amoxicilina, sabemos que vienen saborizadas de frutilla, de naranja, en presentación como de polvo granulado y hay que reconstituirla. ¿Ya? Eso nos mejora la palatabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver con el sabor del fármaco y la textura, ¿ya? También regular la actividad del fármaco. Dice que algunos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo, por ejemplo, en comprimidos de liberación prolongada. Los excipientes controlan la velocidad de absorción, ¿ya? Al igual, cierto que ahí facilitan la liberación del fármaco, tenía que ver con respecto a la velocidad con la que se absorbe y la otra que tenía que ver con la velocidad con que el fármaco se libera, que son fases en lo que el cuerpo le hace al fármaco que están dentro del estudio de la farmacocinética, ¿ya? Y otros excipientes que tienen que ver con ayudar en la fabricación, ¿ya? Dice que los excipientes facilitan la comprensión, el recubrimiento y la formulación de los medicamentos durante su producción. Y estas son unas de las pocas funciones que tienen los excipientes, ¿ya? Em, Así que ahí tenemos la gracia de por qué los traen incluidos, ¿ya? Todos, aunque sea un medicamento genérico, a veces trae los excipientes, ¿ya? Em, Así que eso, dice que en resumen, los excipientes son esenciales para lograr la estabilidad, la administración adecuada y la eficacia de los medicamentos, además de totalmente mejorar la experiencia del paciente, ¿ya? Em, por ejemplo, a veces hay reportes de efectos que provocan unos fármacos versus otros y no tiene que ver con qué tan efectivo sea ese fármaco, ya, sino que tiene que ver como con la tolerancia del paciente. Ya tenemos fármacos que a veces nos cuestan 3.000 pesos, pero no es muy bien tolerado por este paciente, pero si yo invierto en uno que tiene otros excipientes, ya, porque a él no le hace bien, al cambiar un poquito la formulación, es mejor tolerado, ¿ya? Pero hace el mismo efecto, ¿ya? Así que eso. Ahora que vimos, ¿cierto? Ahí está un poquito, revisamos los excipientes, nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a revisar la última
diapositiva que tiene que ver ya que vamos a conocer em, un poquito de lo que son los efectos farmacológicos, ¿ya? Dice entonces para qué es importante conocer qué es la farmacología y qué es el efecto farmacológico. Es importante para lograr que en este caso se puedan clasificar los distintos tipos de acción farmacológica que existen. Y las acciones farmacológicas, ya en grandes grupos, que podemos clasificarlos, incluyen 5 tipos de acciones farmacológicas. Y podemos encontrar fármacos que su acción sea la estimulación, otros la depresión, algunos la irritación, otros van a tener una acción que se llama de reemplazo y otros la acción antiinfecciosa. Ya hoy día vamos a revisar 3 y con esto vamos a dar por finalizada la clase. Vamos a pasar la lista y al terminar la clase yo les envío el cronograma para que lo tengan ahí guardadito. Si quieren lo fijan como publicación. Igual yo les decía que les voy a ir recordando clase a clase en la última clase cuando nos toca nuestra siguiente prueba. ¿Ya? Entonces, tenemos estos 5 grandes grupos que podemos crear em, clasificar, ¿cierto? En estos 5 grandes grupos podemos clasificar la acción farmacológica. Vamos a hablar ahora de la estimulación. Dice que la estimulación, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células de un órgano o un sistema del organismo. En este caso, ¿cierto? Un ejemplo de un fármaco que pueda provocar el aumento en la función celular em, podría ser la cafeína. Ya la cafeína está em, clasificada como un estimulante, ya un estimulante en este caso del sistema nervioso central y lo que hace en este caso es estimular estos receptores y que aumenta la función en el organismo. Es decir, lo mantiene más despierto, es un estimulante. Por lo general, cuando decimos que estamos como muy cansados, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Decimos, oh, no me voy a tomar un café como para mantenerme despierto. La cafeína me mantiene despierto. De hecho, existe un medicamento que se utiliza mucho para el dolor de cabeza, que es creo que es el migranol. Ya, el migranol trae un compuesto, ¿cierto? Que es a tipo analgésico más cafeína, que aparte de quitarle el dolor, es como que le quita hasta el sueño, lo estimula y queda cierto bastante más activo de lo normal. Hace cierto su efecto farmacológico. ¿Ya? Tenemos otros tipos de drogas que son estimulantes, por ejemplo, del sistema nervioso central o que estimulan, ¿cierto?, la producción de algún déficit, por ejemplo, de alguna vitamina que falte, ¿ya? En el organismo, de alguna hormona, ¿ya? Em, o también aquellas que requieran de aumentar la concentración. Por ejemplo, los niños con déficit atencional y que requieran más concentración, em, toman el Mentix, que es el modafinilo, que es un estimulante y que hace que la persona pueda captar de forma mucho más rápida, ¿cierto? Por ejemplo, algo que le estén explicando, ya como que agudiza los sentidos. Es un medicamento que está clasificado, ¿cierto?, dentro de los estimulantes. Versus los depresores, ¿ya? Se define a lo contrario a la estimulación. Es la disminución de la función de las células. En los niños que son hiperactivos, ¿ya? Exceso de energía, le damos medicamentos que sean más depresores, como para mantenerlos quietos, ¿ya? Porque genera una disminución, estar como menos en alerta, más somnolentos, ¿ya? Por eso ahí tenemos la, la parte contraria, los que son catalogados como estimulantes
em, versus los que son depresores, ¿ya? Aquí va a haber una disminución de la actividad, ya sea a nivel de las células o del organismo. Y en este caso, un fármaco que puede provocar una disminución de la función orgánica podría ser, por ejemplo, un fármaco anestésico, ¿ya? Que nos va a bajar, ¿cierto? Algunas sedantes también o analgésicos, si bien no hay pérdida de conciencia, pero sí nos crean un efecto que uno queda omnibulado, ya adormecido. La idea, ¿cierto?, es poder bajar, por así decirlo, las revoluciones, ¿ya? Puede ser como lo dice en el caso ahí de un midazolam, perdón, o del óxido nitroso que se utiliza mucho incluso ahora para los niños cuando tienen que ir al dentista y les da como pánico. Los inhalan con un poco de óxido nitroso, que es el mismo que se pone como de analgesia en los partos naturales. Ya no hay pérdida de conciencia ni nada, pero sí una depresión, ¿cierto? En este caso del sistema nervioso central, ¿ya? Y otros fármacos que vamos a llegar hasta aquí es la acción de irritación. Dice que la irritación es el aumento o la estimulación de la función, pero esta estimulación es violenta en las células, el organismo y el sistema con una alteración de la nutrición y el crecimiento y la morfología de las mismas células, ¿ya? Es decir, se aumenta y se estimula, pero de forma violenta que puede llegar a generar una hipertrofia, ¿ya? O disminución de los nutrientes de la propia célula. Y un ejemplo claro de esto puede ser los fármacos que están en base al yodo o que contienen yodo o también cierto nitrato de plata. El yodo dice que aplicado de forma cutánea, esta acción violenta que puede provocar, ¿cierto? Genera una irritación sobre la piel, para aquellos que sobre todo son alérgicos. De repente, tenemos fármacos que generan una irritación, pero al generar esto, por ejemplo, hay algunos fármacos que irritan la mucosa gástrica y como efecto de esto generan contracciones y, por ejemplo, puede generar un efecto como em, que suelte algunas sustancias. Ya en algunos casos el efecto de irritación lo damos con el fin de que sea deseable, pero por ejemplo aquí los que son el yodo ya sería como un efecto no deseable si es que lo aplicamos de forma tópica, sobre todo si el paciente es alérgico. Ya provoca una irritación que incluso, como dice ahí, puede ser tan exagerada que puede generar el efecto. Ya sería algo, lo podríamos decir, dependiendo desde el punto de vista, ¿ya? Si es deseado o no, porque a veces estos fármacos que generan irritación, como les digo, nosotros utilizamos ese efecto para poder lograr otro efecto terapéutico. ¿Ya? Pero también hay fármacos que entran dentro de esta categoría que generan una irritación, así como hay unos que estimulan, otros que deprimen, hay otros fármacos que irritan, ¿ya? Pero de esa irritación, nosotros, porque, por ejemplo, aquí la del yodo, lógicamente lo que está provocando aquí, ahí sí sería como un efecto no deseado, ¿ya? Pero si esto tuviera algo, como les dije, como el ejemplo anterior que les di, que por alguna irritabilidad que yo generé, provoqué un efecto mucho mayor, ¿ya? Que va en pro del paciente, por eso ay, se evalúa el costo-beneficio de los fármacos, ¿ya? No quiere decir que, por ejemplo, todos provoquen irritación, ¿ya? Así que eso, hasta aquí va a quedar la primera clase. Ya creo que para mí era la diapositiva hasta la número 6, pero ahí ustedes le van a quedar los dibujitos para que lo pongan en su PDF marcadito hasta donde quedó esta primera clase, porque a esta le sumamos la del lunes y el martes tendríamos nuestra primera prueba. Ya voy a cargar la lista para ir dejando los presentes
y se puedan retirar a descansar y puedan leer con mayor calma eh, su material. Déjenme un segundo de cargar la asistencia. Yo es primera vez que los conozco, así que vamos a pasar la lista y para saber cuántos son los matriculados en este curso. Así luego, cuando nos conectamos, yo igual siempre doy unos minutitos porque sé que a veces o tienen problemas con la conexión o ustedes en el curso de auxiliar de farmacia 8. Así que hoy día, sobre todo porque era nuestra primera clase, para dar la información cuando hubiera hartos conectados. Pero siempre a veces les doy 5 a 10 minutitos antes de empezar la clase, cosa de que estén todos ahí presentes. Hoy día es 13 de noviembre y vamos a pasar nuestra asistencia. Pero ahora voy a corroborar cuántos son para saber cuánto es los que los espero. Ya, Jacqueline Allende, Presente, profesora, y buenas noches. buenas noches. Joana Arces, Silvia Barra, Presente, profesora, muchas gracias. Buenas noches. noches. Viviana Carballo, Joana Castillo, Dominique Chamorro, Michael Fernández, Presente, profe, y hasta luego. buenas noches. Jennifer García, Sixtina Jara, Presente, buenas noches, profe. buenas noches. Eldi López, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Ariana Lovera, Paloma Miranda, Presente, buenas noches, profe. buenas noches. Eh, Paulo Moraga, Bárbara Núñez, Susana Palva, Presente, profesora, buenas noches. Gracias, descansé. igual. Lucila Pedraza, Lisandra Quintero, Claudia Rojas, Ani Romero, Presente. Ani Romero, ¿cierto? Sí, Ani Romero, sí. Buenas noches. Buenas noches. Laura Ruz, Presente, profesora, buenas noches. noches. Rosa Saavedra, Carely Sarcos, Excelente, profesora. buenas noches. Paula Troncoso, Fanny Valdebenito, María Vallecos. ¿A Falti yo, profe. Laura quién? Velázquez. Laura Velázquez. Ya. ¿Alguien más que me haya quedado? Rosa Saavedra, em, Espérame, ¿cuál me dijo? Rosa Saavedra. Rosa Saavedra. Ahí está presente Rosa. Ya, ¿Alguien gracias, más? Rosa, hasta luego. No se preocupe. ¿Alguien más que haya quedado? Mm, Jennifer García, profe. Enseguida. Jennifer García. Ahí estamos. Si ya nombré a todos, nadie quedó presente, chiquillas. Buenas noches, un gusto y nos vemos el lunes. Así que aprovechen de repasar y como les digo, en un par de horitas más va a estar disponible la clase. Hasta luego.